Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí en Panorama con Lorena. Hoy tenemos un tema súper importante y tenemos de invitada a la psicóloga Rosy Romo. Rosy, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues aquí muy bien, en otra cápsula más aquí acompañándolos. El tema que tenemos que hablar hoy con Rosy está súper interesante porque es un tema que nos pasa, a todos nos pasa y siempre lo dejamos de lado. A veces no lo hacemos consciente y a veces pues lo hacemos consciente y no sabemos cómo trabajarlo. Este tema es el duelo ante la pérdida de un ser querido. Es un tema, como ya les digo, que nos pasa a todos y a veces no sabemos cómo manejarlo, a veces no sabemos si buscar ayuda o no sabemos qué hacer con eso que tenemos y a veces no nos damos cuenta que estamos atrapados en un duelo o a veces no sabemos ni siquiera qué es el duelo y para eso tenemos aquí a Rosy. Bueno, pues como dijo aquí Florencia, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de este tema, que también pues es alusivo porque pues ayer, como sabemos, a nivel nacional pues se celebró el Día de los Muertos. Bueno, vamos como desmenuzando el tema. Vamos a hablar de la muerte, de lo que ocasiona ese dolor, ¿verdad? Que nos dejan nuestros seres queridos al irse. Vamos poniendo en la mesa lo que es el duelo. Bueno, el duelo es esa parte en donde como seres humanos tenemos ese dolor, tenemos esa parte de la negación, esa parte del shock, en donde no me cae el 20 de que ya mi familiar no está. Pero el duelo es ese proceso natural hasta cierto punto en donde nuestro cuerpo, nuestro cerebro está como procesando, está asimilando la muerte, está asimilando la pérdida, la ausencia de mi familiar, de mi amigo, de mi vecino o hasta de mi mascota, ¿verdad? Y pues sí, bien, es cierto como nos dice Rosy, a veces muchos pues minorizamos como, ay, el perrito, se le murió el perrito, ¿no? Pero para muchos es como parte de la familia o el periquito, el pajarito. Y sí, es verdad, o sea, pasas un duelo y no te das cuenta que lo estás pasando, pero no te sientes como normalmente estás. Sí. Y entonces, ¿eso del duelo tiene algunas fases o es siempre igual? Sí, bueno, sí hay fases. La primera fase que aparece cuando estamos en este proceso de duelo es el shock, ¿verdad? Cuando nos dan la noticia, ¿sabes qué? Pues tuvo el accidente tu papá y pues falleció, se murió. O sea, esa parte como dicen, ¿verdad? Las personas o los que ya hemos pasado por eso, pues lo experimentamos así, como un balde de agua fría. El cuerpo se paraliza, la piel se me pone chinita, siento en el pecho esa opresión que quiero llorar, pero a la vez es como, no está pasando, porque el siguiente punto es la negación. La negación es como, sé que está ahí el cuerpo en la caja, sé que se accidentó y que alcancé a ir al momento del accidente y alcancé a ver ahí, no sé, los vidrios, el carro, no sé, ¿verdad? O alcancé a despedirme de mi mamá que tenía cáncer y le alcancé a agarrar su mano, pero no, digo que no. O sea, esa es la negación. No, es que no es cierto que él fue el que se ahogó, el que se accidentó, no. Mañana va a entrar por esa puerta y me va a llegar a hablar como siempre. O todavía espero que me mande un mensaje en WhatsApp, que me marque. No es cierto, no. Es más, el que está ahí en el funeral, en la caja, no es mi papá, no es mi familiar. No. Vivimos como, en la negación es esa parte como de ensoñación, como si estuviéramos flotando, como si estuviéramos en un sueño que queremos despertar y que cuando despertemos ya no queremos que esto esté pasando, esta realidad. Pero ese es el punto, que sí es una realidad, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, dices es el shock de la noticia y después sí la negación, o sea, muchas personas pues, algunos de ustedes pueden decir, no, pues sí me ha pasado, ¿no? Que no es verdad. Yo en una ocasión recuerdo que falleció un familiar y cuando le preguntábamos, oye, no, es que él está bien. Y sí nos sorprendimos todos, o sea, como, ¿por qué dice que está bien si no está bien? O sea, ya teníamos la noticia, pero ya hasta después, pues que platicando fue como, es parte del duelo, o sea, no.
y sí le duró como 2 días, o sea, hasta que le entregaban el cuerpo y lo vio como... Sí. Y fíjate, o sea, dentro de esta parte de la negación, pues pasan a nivel cerebral cosas, ¿no? Es como hasta cierto punto un escudo que el cuerpo nos manda como para no desboronarnos en el momento. O sea, es como, no, espérate, no. O sea, en el momento en el que el cerebro va asimilando las cosas es cuando este escudo va bajando y es cuando la negación va desapareciendo. Entonces la negación funcionaría como un mecanismo de defensa, ¿no? Sí. Y la negación puede ser, no sé, me imagino que a lo mejor hay personas que se desmayan o hay personas que yo supongo que el cerebro es el mismo que te lo manda, ¿no? Sí. Pues para ir asimilando la noticia. Tengo también otra duda, ¿puede que pase primero la negación y luego el shock o...? Sí, es que, bueno, ahorita vamos a seguir hablando de las etapas del duelo porque faltan más, pero no todas las etapas se presentan. O sea, como las estoy mencionando, no, porque a lo mejor los que nos están sintonizando ahorita van a decir, porque ahorita vamos a comentar las otras, ¿no? Pero a mí me pasó, por ejemplo, primero el coraje o la ira y después hasta el año yo me negaba, ¿verdad? O sea, pero ahorita vamos a hablar de eso, porque eso también ya estamos hablando de que hay tipos de duelo y en los duelos patológicos, que ahorita vamos a comentar eso. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, nos puede escribir y ya la vamos leyendo. Si tienen algún comentario o quieren contarnos algo que les haya pasado rápidamente, nos lo envían y lo leemos, ¿sale? Muy bien, Rosy. Entonces, es el shock, es la negación. ¿Cuál sería el siguiente? Después viene lo que es el coraje o la ira, en donde yo me enojo porque la vida me quitó a mi ser querido. Me enojo hasta con Dios, ¿verdad? Porque se tuvo que llevar a mi papá, si era un ángel de Dios, ¿por qué? O sea, no, es como ese coraje con Dios, con la vida, con los vecinos. El otro día una paciente me decía, ella está pasando pues por un proceso de duelo y pues viene aquí a terapia. Y ella estaba en este punto, ¿no? Y me decía, ella perdió a su bebé, tenía 8 meses, entonces le hacen una cesárea de emergencia y el niño nace muerto. Entonces ella me decía, me da tanto coraje ver a las embarazadas. O sea, o a los bebés, no, yo no puedo ver a mamás con bebés. ¿Por qué? Porque ella está en ese punto, está ahí atorada. Entonces, cuando ya pasó cierto tiempo en el que este proceso, porque hasta cierto punto es normal. ¿Cómo es un proceso normal? Los teóricos manejan de 6 meses a 1 año, puede ser como lo positivo, ¿no? Lo que estoy como que entre azul y buenas noches, pero después de ese año yo tengo que seguir mi vida de una manera que esta pérdida no me esté afectando en mis actividades diarias. Si ya estamos pasando eso, entonces ya estamos hablando que nos atoramos, ¿verdad? Por ejemplo, este caso. Entonces ahí, o sea, por ponerles este ejemplo, ella estaba enojada con las embarazadas, o sea, porque ella no, pues se le murió su bebé, entonces hasta cierto punto es válido. En el coraje, en la ira también, pues dentro de las emociones, pues es eso, el enojo. O sea, una persona que ha perdido a alguien, dicen, es que a veces me levanto triste, pero a veces me levanto enojado. Pero a veces ni siquiera tengo ganas de levantarme, pero al siguiente día estoy en el trabajo y de repente me llega el enojo, y luego me llegan las ganas de llorar. Es porque estás en esa etapa, en la etapa del enojo. Qué bueno, pues que Rosy nos menciona eso, porque a veces sí sucede que no sabes qué te pasa, pero sabes que te pasa algo, y entonces puede ser que estés atrapada en una etapa del duelo, o sea, como lo dices, y eso del coraje, o sea, es como, pues sí, la mayoría es con Dios, que los que son católicos es el primero, ¿no? También pasa a lo mejor con los familiares, por eso, como dicen, no, o sea, una muerte o te une o te desune, porque depende cómo lo vayas trabajando, ¿no? Y el coraje hacia quién o hacia qué lo estás enfocando. Entonces, pues sí, después que era el shock, era la negación y el coraje. Sí. Después pues aparece la depresión, ¿verdad? Que es pues en donde nos desbordamos con la tristeza, con estas partes de llorar, con el desánimo, no me quiero levantar, no quiero comer, no quiero ir a frecuentar los lugares a donde ellos iban, no me interesa ir a trabajar, todo esto. Y fíjense, esto es importante, pues como ahorita lo dice Florencia, saber nosotros que esto pasa. ¿Por qué? Porque a veces, pues no sé, se muere alguien muy cercano a mí y al siguiente día me quiero ir a trabajar o a los 2 días. Entonces, a ver,
Si yo me siento triste, es necesario que los que estén a mi alrededor, pues sepan esa parte de que, ¿sabes qué? Es que hoy vengo a trabajar porque tenía que venir, porque ya no puedo faltar, pero estoy triste. O sea, estoy pasando por esta parte. Y si me ves que cuando mueven algún tema, por ejemplo, que es el Día del Padre y hace un mes se murió mi papá y aquí están celebrando el Día del Padre, pues yo me voy a ir al rincón allá a sacar esas lágrimas, ¿verdad? Sí, fíjate que me gusta ese punto que mencionas, la comunicación, o sea, qué básico es que cuando tienes una pérdida lo comuniques para evitar el me lo tomo personal, es que qué trae, y también en el trabajo a lo mejor pues si uno es como el patrón o tienes esa facultad de decir, tómate el día, tómate tu espacio, pero siempre y cuando te lo comuniquen, entonces qué bueno es identificar, no a lo mejor en qué parte del duelo estás, pero saber que traes algo y que lo necesitas trabajar y saber decir qué necesitas de la gente, porque a lo mejor pues yo llego y, ay, no, y te abrazo, y lo que tú necesitas es espacio, Sí. y lo que tú necesitas es que yo te deje, entonces qué bueno saberlo comunicar, saber qué estamos sintiendo para saber cómo comunicarlo también. Y fíjate, ese es como un punto importante que ahorita se me viene a la cabeza, ¿no? Muchas veces cuando vamos a los funerales a dar el pésame, pues cometemos burradas. Como, ay, siento mucho lo que estás pasando. A ver, no, porque la otra persona está sintiendo algo que yo no sé lo que está sintiendo. Entonces, créanme que cuando llegan y te dicen, siento mucho tu pérdida, ay, a veces sientes el coraje de, cállate, no me digas, porque lo último que quiero escuchar es mi pérdida, y tú vienes a decirme que sientes mi pérdida, no. O, ay, oye, ya me enteré, ¿y de qué se murió? ¿Verdad? O sea, como, no, espérame, no me digas de qué se murió. ¿Cómo dar un pésame? Muchos me dicen, Rosy, es que no, a mí la neta mejor ni voy. A ver, también es importante que si para ti esa persona que está ahí en el funeral, pues pasando por la pérdida de su ser querido, tú quieres ir a estar ahí, pues ve y está. Pero yo les recomiendo, ¿verdad?, que más allá de bla, 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 y hablar, y estoy contigo, y lo que ocupes, y a lo mejor él te dice, pues préstame porque no traigo para pagar la caja, sí, pues como que lo que ocupes, ¿no? Entonces, llega, abraza, el abrazo, eso, abraza, no digas nada. Si te brota la emoción de que al abrazar la otra persona está muy triste y está llorando contigo, tú quieres llorar, llora, ¿sí? Porque entonces ahí estamos hablando de empatía. Sí, claro. Y con eso quedaría pues esa parte que te estoy acompañando, o diles eso, te acompaño. Sí, qué importante punto, de verdad, el te acompaña, o sea, realmente yo creo, pues yo siempre he pensado que, o sea, me duele porque te duele y yo te quiero a ti y como veo que te duele, me está doliendo, no que lo que te está doliendo ni lo que tú estás sintiendo, solamente me duele verte que te duele. Ajá. Pero no así pues decir, ay, no, lo siento mucho, no, o sea, porque no sientes lo que está pasando, sino que sientes que ella está sintiendo algo Sí. mal. Y qué bueno, o sea, te acompaño, o sea, qué buena, o sea, esa. Sí, te Y el acompaño, abrazo. ¿verdad? Estoy aquí. O sea, a veces como dice Flor, no quieren abrazar las manos, una aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, eso. Pero para no andar como diciendo cosas que no, ¿verdad? Y hacer sentir peor a la persona doliente, pues entonces eso. Estas serán las técnicas, ¿verdad? Y bueno, miren, pues los invitamos a que sigan conectándose y sigan haciendo sus preguntas. Ya tenemos aquí algunos que nos están sintonizando, pues saludos a María Elena González, Juan Romo, Agustín Quintero, saludos desde Texcoco, saludos Agustín, Alfonso Romo, Magali Pacheco, María José Martín Garnica, Maribel Mora Jiménez, Fernando Pérez, Michelle Muñoz y Tania Lisbeth Hernández. Muchas gracias por estarnos sintonizando, saludos, no nos dejen de ver y síganse conectando. Si tienen alguna pregunta acerca de este tema, con gusto se las respondemos, las escriben y a nosotros las checamos y las respondemos. Bueno, pues seguimos con la parte del proceso de duelo, ¿verdad? Y las etapas. Ya después de que experimentamos esto de la depresión, de la tristeza, también viene una parte que es la culpa, ¿verdad?
Sí. La culpa en donde, y si yo le hubiera dicho que no fuera ahí, pues a lo mejor estuviera vivo. Y si yo mejor lo hubiera cambiado de doctor, estuviera vivo. Si yo hubiera dicho que sí lo entubaran y hubiera respirado, estuviera vivo. Si yo hubiera llegado antes, o sea, esa parte de estarnos como culpabilizando aparece. Pero hasta cierto punto es porque nuestro cerebro está reacomodando cosas. ¿Qué cosas? Esa parte en donde ya me está cayendo el 20, de que ya no está. Y entonces, como un mecanismo, como para, entre comillas, aliviar la pena, pero si se fijan me cargo más, es eso, o sea, como estarme reprochando acá en la cabeza, en mis pensamientos, si yo hubiera, si estuviera, ay, es que si a lo mejor ese día me pidió que le llevara de comer chuletas y no se las hice, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque ya está como cayéndonos el 20 de que está la ausencia. Sí, súper importante también ese punto, sí, es verdad que ya te enojaste, pero de hecho ya el enojo ya lo estás aceptando porque ya estás enojando, ya estás culpando a alguien y después, ahora sí, a ti. O sea, después de culpaste a Dios, o sea, al señor del carro, a todo el mundo, ahora es a ti de lo que pudiste hacer. Sí. Y sí, cómo va ese proceso. Y aquí también entran esas emociones de no nada más en el momento de la muerte el hubiera. Es que hubiera ido a la fiesta de su cumpleaños hace 2 meses. Es que le hubiera regalado las flores que ella tanto querían. Y bueno, de aquí viene la frase tan famosa que en vida, ¿verdad? En vida. ¿Y a qué viene esto? Pues que cuando tengamos la oportunidad de estar ahí con nuestros seres queridos, pues hay que disfrutarlos. Sí, a lo mejor, como dices, no tanto a lo mejor que todos los días te quiero, pero saber estar. Y si hoy estamos, hoy nos disfrutamos y hoy estamos felices y a gusto. Sí, muy importante. Y bueno, pues también, ¿verdad? Hay ciertas circunstancias en la vida en las que pues por X o Y nos enojamos, nos alejamos de estos seres queridos, pero que en el momento de muerte, chin, a lo mejor tenía 20 años que no veía a mi papá y ahorita que ya lo estoy viendo muerto es cuando me entró toda la culpa porque no lo disfruté, porque no lo perdoné, todo esto. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues si no puedes sacar esas emociones, si no puedes perdonar, asiste a una terapia psicológica te puede dar esas herramientas, acércate a alguien que te pueda orientar. ¿Para qué? No nada más para perdonar esa parte que está rota o para hacer las paces ahí con esa persona, sino el perdón tiene esa parte, se puede decir como va y viene. O sea, yo hago el ejercicio de que a lo mejor perdono a mi papá porque nos abandonó cuando yo era chiquita, pero al momento de perdonar eso, ¿qué hay en mí? Tranquilidad, ¿verdad? Entonces libero. Y así ya no estoy cargando con cosas. Porque también yo he visto muchas personas que a lo mejor son contadas, ¿verdad? Pero sí, no pasan esta etapa tan fuerte en el duelo, porque me dicen, yo hice todo lo que estaba en mis manos, siempre estuve con él, cuando nos enojábamos arreglábamos cosas, entonces yo estoy tranquila. Si estoy triste, si estoy enojado, pero no me siento culpable. Sí, qué importante identificar qué estás sintiendo y ver cómo lo vas a trabajar. Y como dices, pues acercarte a una terapia, la verdad, a veces parece como, no, ¿y qué le voy a decir? Y es que no sé cómo voy a llegar, pero ya cuando estás aquí en la terapia, la verdad es que va surgiendo y va saliendo eso que vas agarrando y lo quieres soltar. Entonces hablamos pues que las fases son... Es la parte del shock, la negación, el enojo, la depresión, culpa. Después viene ya lo que es como asimilación. Ya estoy asimilando, que si es cierto, no, pues ya, no fue tanto la culpa ni mía, ni del señor que lo atropelló, o sea, ya me está cayendo el 20 de que es la muerte, pues hasta cierto punto la muerte es una realidad, es parte de nuestro proceso de vida, ¿verdad? Recordemos que todos los seres vivos, porque nosotros somos seres humanos, pero todos los seres vivos, plantas, animales, nosotros, en algún momento va a llegar esta parte de lo que es la muerte. Entonces, dentro de la asimilación, ya nuestro cerebro, nuestro organismo, nuestra parte de adaptación al ambiente ya está asimilando la pérdida. Sí, así es, y que dicen que para morir nacemos. Sí, así es.
Además de las fases, me imagino, o no sé si habrá algunos tipos de duelo. Sí. Y bueno, como les dije, eso es importante que ustedes lo puntualicen y lo entiendan. Las fases no van a aparecer como yo se las dije. O sea, unos pueden sentir culpa primero, otros pueden sentir enojo primero y así, ¿no? Pero lo que es la asimilación sí aparece al final y la aceptación, que será la última. En la aceptación, yo estoy aceptando que mi familiar, mi amigo, mi vecino ya no está. Yo también estoy aceptando que hay una vida después de esta pérdida y cómo voy a seguir con ella. Esa será la aceptación y que hasta cierto punto es la parte sana del duelo. Ahí ya estaríamos cerrando eso y es la parte sana. Ya estoy viviendo de una manera más tranquila, ya no lloro, ya no hay esos altibajos de enojo, llanto, me quiero dormir, no quiero comer, o sea, eso ya no está. Entonces, ahí estamos hablando de que hay un duelo resuelto, que hay un duelo sano. Como les digo, los teóricos manejan de 6 meses a 1 año para este proceso. Ojo, si después de 6 meses, después de 1 año, ya tengo 2 años, ya tengo 3 años, ya tengo 10 años que se me murió mi papá y yo cada vez que me preguntan o me dicen algo, valgo, o sea, estoy ahí llorando, estoy enojado, o todo el tiempo estoy enojado, no, es que no, es más, yo en la vida me voy a volver a enamorar porque se me murió mi novio, jamás, ¿y para qué? Para que la muerte me lo quite, o sea, eso ya estamos hablando de ahorita, como dice Flor, ¿verdad? ¿Qué tipos de duelos? Pues sería un duelo patológico. ¿Qué es un duelo patológico? Es cuando la pérdida de mi familiar me está llevando a enfermarme física y psicológicamente. Sí, de verdad no había pensado en lo físico, pero sí es verdad que siempre nos pasa factura. O sea, que no tengamos una salud mental adecuada, siempre nos va a pasar la factura y pues en los duelos más. Es más un duelo patológico que ya tienes todo 1 año que o lo trabajaste y no pudiste sacarlo a pesar de que lo trabajaste, o que no lo trabajaste, que todavía eso está un poquito más difícil porque no lo trabajaste y lo traes todo ahí. Y se empieza a enfermar, o sea, y no sabes por qué. O vas y luego, no, pues es que usted está bien, pero no te sientes bien. Entonces sí entraría pues ahí. La parte. Y bueno, ¿cuáles son como los síntomas, no? Porque también hay síntomas. Cuando alguien se nos muere o cuando estamos en esta parte del duelo, hasta cierto punto es normal al principio sentir que me duele la cabeza, que ahora ya me puse enfermo de gripe, que ya me dio vómito, ¿por qué? Porque nuestras defensas están bajas. ¿Sí? O sea, eso es lo normal. Pero si después del año, 2 años, yo sigo con esto, como les digo, es ese duelo patológico en donde mi cuerpo está expresando que emocionalmente no estoy bien. Ahora, súmenle que no estoy durmiendo, que no estoy comiendo bien, ya traigo gastritis, ya traigo colitis, ya traigo migraña, ya traigo insomnio, traigo ansiedad. Y luego, ¿qué se va a venir? La depresión como tal. O sea, ahí ya no va a ser como un síntoma del duelo, esa depresión. Ahí ya va a ser como, pues, un trastorno, ¿verdad? En cuestión del ánimo. Ahí ya va a ser como esa enfermedad que dicen del siglo, que es la depresión. Sí, como, pues, es ni tan silenciosa, pero realmente a veces para la persona, así como dices, vas teniendo un síntoma y luego otro, pero tú dices, ay, es una gripita, ¿no? Pero que me callé, que me está saliendo. Y ay, no duermo, pero porque hay el trabajo, ¿no? Y traes todo acá acumulado y de verdad, o sea, hasta que te detona en una enfermedad que ya es la depresión como tal. Sí, o el trastorno de ansiedad. Fíjense que yo he analizado pues mucho esto de los duelos, también como parte personal. Muchos de ustedes ya me conocen y saben que yo he tenido muchas pérdidas, pero una de las cosas que detona la ansiedad es callarme mis emociones o posponerlas para que mi mamá no llore, porque si me ve llorando, ¿qué va a pasar? Porque entonces yo tengo que ser la parte fuerte de mi casa, porque a mi papá que se murió le gustaría que yo no estuviera triste y como que me aguanto esas emociones, pero siempre que hay un trastorno de ansiedad, atrás hay un duelo. Atrás hay una muerte no resuelta de alguien, del vecino, del papá, del abuelo, hay esa parte. ¿Por qué? Porque ahora sí que algo que pasa con la ansiedad es eso, ¿no? Como dices, estar pensando y, ojo, ¿qué pienso? Si ya me estoy sintiendo como que no duermo, como que, híjole, pues es que ya me están dando como
taquicardia, si es que mi hermana se murió de un infarto, yo creo que yo me voy a morir, me va a dar un infarto. Entonces ahí va desencadenando esta parte de lo que es la ansiedad. Y entonces cuando ya llegan a terapia, cuando llegan con los médicos, ¿por qué viene? Pues es que no duermo, es que me siento triste, no me quiero levantar, no me quiero bañar. Ah, pero siento que me oprimen la panza, que me oprimen el pecho, que no puedo respirar, que mi corazón se me va a infartar. Todo eso es porque ese duelo que en un momento, esas emociones que tuviste que desbordarte, que tuviste que llorar, tuviste que gritar y reclamar a los que tenías que reclamar, no lo hiciste. Entonces son esas emociones así, ahí guardaditas. Sí, no, y siempre dicen que el cuerpo grita lo que la boca calla, y es que de verdad, como dices, ¿no? O sea, la cultura, no, es que yo soy hombre y no voy a llorar. Y yo soy el hombre aquí de la familia y no. Y también, o sea, te vas a tu casa y estás enfermándote realmente porque dices, sí, se murió de cáncer, me va a dar cáncer, sí, ya tengo una bolita acá. Y luego cometemos el error gravísimo. Tengo esto. Y en internet, no, hombre, pero que todo acaba en cáncer y en muerte. O sea, en vez de decir, bueno, voy al ¿qué doctor? tengo yo? Voy, me reviso. A veces hasta vas, te revisas, tomas la medicina y no te curas. Entonces ahí, ¿qué está pasando? Pero en cuanto vas a terapia, te empiezas a sentir mejor porque te das cuenta que era otro tipo de problema. O sea, sí de salud, pero de salud mental. Sí, esa parte psicológica. Y fíjense, pues ahorita ya los médicos ya nos apoyan con eso, ¿verdad? Con la parte de que, ¿sabes qué? A mí a veces me hablan, los doctores que me canalizan pacientes, ¿sabes qué, Rosy? Te voy a mandar un paciente y trae una colitis de 6 meses, pero nomás no se le cura, entonces trájale lo psicológico. O trae migraña, o sea, ellos ya saben que todos estos síntomas están siendo parte de emociones calladas. Sí, y a veces me imagino que hay como duelos silenciosos, pues, que la gente, años, que a lo mejor no ven síntomas porque no se enferman, pero llega un punto, o sea, donde algo o alguien, una situación, pum, como que es el alfiler que truena el globo y pum, se desborona. Sí, y empiezan ahora así como, y si se murió, pero años, y sobre todo cuando está como a distancia, por ejemplo, que, no sé, a lo mejor yo estoy aquí y era no sé, de Chihuahua, mi familiar, y pues yo pienso que está ahí, pero voy ahí y no está, o en Estados Unidos, o sea, los que están allá y no fui, pero yo me imagino que está allá, y pasa que hasta les llaman y esperan que les conteste, porque no. Y fíjate, para este punto que tú comentas, es importante que, aunque es doloroso y aunque nos cuesta, vivamos el funeral, vivamos pues los que dicen misa en cuestión de religión, su misa, el entierro, la cremación, todo esto, porque esto nos ayuda a saber que sí, o sea, que ahí está, que lo velé 2 días, que fui a la misa, o sea, porque si me brinco esa parte, si no la tengo, menos me va a caer el 20, menos. No, y sí, es verdad, pues como no lo estoy viendo, no lo estoy viviendo, y ahora más fácil, pues, las personas que están lejos, que están en vivo transmitiendo, o sea, no es lo mismo que estar ahí, pero es parte de, o sí, sea, lo están y viendo. y antes no, o sea, antes, pues como yo te digo, te tomaba una foto y te la mandaba o algo así, y ahora tenemos pues esa ventaja. Vamos a revisar las preguntas. Sí, bueno, pues nos sigue sintonizando Javier Sigala Romo, saludos, y Julia Herendida Romo Padilla también, y Michelle Muñoz. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, estamos aquí para contestárselas, porque ya después a veces pues hacen las preguntas, pero ya no estamos en vivo, y entonces pues a veces se nos dificulta contestarlas. Bueno, pues ahorita Florencia mencionaba, ¿verdad?, los tipos de duelo. Bueno, ahorita ya les adelanté uno que era el patológico, el enfermizo. Ahí les van los que siguen. El anticipado. ¿Cuál es el duelo anticipado? Cuando yo, como su palabra lo dice, anticipo, me adelanto a vivir el duelo. Esto se da mucho cuando están las personas enfermas, cáncer, riñón, alguna enfermedad que el doctor nos dice, ¿sabes qué? Le queda muy poco de tiempo de vida a tu familiar. En ese momento la persona empieza a vivir ese duelo, que aunque su familiar no está muerto, ellos empiezan a sentir todo esto. Ahí pues sería, algunos teóricos lo manejan como dos
duelos, uno en el que se vive con la enfermedad del paciente o del familiar y el otro después de cuando se muere. Pero a veces no se dan los dos. O sea, yo la verdad dentro de mi experiencia es como adelantan el duelo, entonces ya lloraron antes de que se les muera, ya se enojaron y cuando está muerto, cuando ya está ahí la persona, ya no tienen eso, pero entonces ahí también se va a volver enfermizo porque no están como expresando lo que la muerte les está ocasionando. Una cosa es que me digan, se va a morir, le quedan 15 días, pero recuerden que no siempre que nos dicen 15 días o un mes, va a pasar en ese lapso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo adelanto ese duelo, o sea, estoy limitándome también a disfrutar los últimos días con mi familia. Sí, claro, es verdad que se adelantan los duelos en las enfermedades. O sea, yo recuerdo pues que con mi abuelita así, ¿no? O sea, todos empezaron a ir, vamos a trabajar el duelo. Y pues yo estaba chica, ¿no? Entonces, duelo. Y nos llevaban a todos y nos, no, sí, mire, y nos lo trabajaron. Entonces, el día de verdad, cuando murió, yo veía a algunos de mis tíos, pero como si no estuviera pasando nada. Entonces, fue como, ay no, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Pero después fue como la factura, o sea, como la vida te pasó la factura de cuál duelo. Sí, es cuando te cae el fregadazo. Y entonces ahí es más difícil porque realmente cuando estabas ahí en el funeral, en todo eso, no estabas pues. Porque ya, según ya lo habías trabajado. Como en la enfermedad, no estabas para vivir los últimos momentos porque ya estás tu cabeza ya estaba en el duelo, ahora que ya estás en el momento, no, tu cabeza ya está en quién sabe dónde. Sí. Pero sí, llega el momento en el que se mueve otra vez este cubo de Rubik, que es la vida, Sí. se te acomoda y órale. Fíjense que algo también que pasa es que cuando tenemos el duelo ahí guardado, una de las ventanas que abren los duelos atrasados pues son las muertes que vivimos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo me aguanté ahí la muerte de mi mamá, porque eso me pasó, la de mi abuelita y la de mi papá, porque pues yo, Rosy, tenía que ser la chida de la familia, pues tómala, que cuando se muere mi hermana fue cuando troné, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había resuelto esos duelos, entonces ya el de mi hermana fue como, pues como dice Flor, el alfiler que ponchó a Rosy. Y bueno, pues verdad, yo desde mi experiencia he pasado por todas estas pérdidas, pero créanme que aunque sí es muy doloroso, chillas y todo, cuando necesitas la ayuda, pídela. O sea, ve a tu terapia, si necesitas medicamento, ve con un neurólogo, ve con un psiquiatra que te pueda apoyar con esa ansiedad y esa depresión que te están ahogando. Y más que nada, trabaja todas estas emociones. ¿Por qué? Porque a mí mucha gente me dice, ¿verdad? Ay, Rosy, es que ¿cómo le haces? Se te ha muerto un montón de tu familia y tú siempre con una sonrisa y bien alegre. Pues que ya en su momento, ya, o sea, ya me troné, ya, pero logré salir de eso, obviamente con ayuda. Entonces, si tenemos esa situación, busquen ayuda, no están solos, no piensen, porque también hacemos eso. No salgo, no quiero ver a nadie, me voy a mi rincón que es mi cuarto y bla, 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 y ya ahí, porque yo pienso que eso es sano. Y no, eso es una de las cosas que nos truenan. Así es, pedir ayuda siempre, de verdad, siempre, porque como dices, es que quiero estar sola. Si hasta cierto punto el quiero estar, bueno, pues sí estar sola, pero ya el quiero estar sola, ya te duró una semana, 2 semanas, no quiero que nadie me hable, no pues, o sea, ya no es. Ajá, ya no es positivo. Bueno, otro tipo de duelo, pues es el de sin resolver, que es ese, ¿no? El que nunca se resuelve. Ahorita se me viene a la cabeza una señora también que llevo aquí a terapia. Ella era una señora de 60 años. Cuando yo le pregunto sus datos, cuál es su motivo de consulta, me dice, la muerte de mi hijo. ¿Cuándo pasó? Que, fíjate que pues él iba con sus amigos, estudiaba afuera, estaban en Aguascalientes, fue para la feria, bla, bla, bla. Pues se emborracha, toman de más y tienen un accidente y empieza a llorar y es que no, y es que su cuarto yo no lo puedo mover porque es que ahí tengo su ropa, la última que se puso, su plato donde comió.
Entonces ella lo contaba como si la experiencia hubiera pasado a lo mejor entre un año, meses. Cuando yo le pregunto, ¿hace cuánto pasó eso? Me dijo, hace 20 años. Entonces, 20 años cargando esto, ese es un ejemplo de un duelo sin resolver. No, lo tenía ahí, ¿verdad? No, y me imagino pues que es, ay no, pues el más triste porque no te has dado cuenta, porque te das cuenta y no haces nada, o a lo mejor vives y crees que es normal sentir todo eso y le preguntamos a veces a una persona, ay no, es que está bien, sí, no, entonces a veces caemos con personas equivocadas o a veces caemos con charlatanes, o sea, gente que, no, pues las cartas, te voy a hacer, aquí dice que te está hablando y que te, o sea, sí. y terminamos sin resolver el duelo creando una enfermedad. Sí. Ahora, también ojo, hay que nosotros como personas que trabajamos con personas en cuestión de salud mental. Porque está en el micrófono. Bueno, nosotros que trabajamos con personas en cuestión de salud mental, también tenemos que tener esa parte donde si yo como terapeuta no trabajo duelos, no lo trabajo y ya, te mando con alguien que te puede trabajar tu duelo. ¿Por qué? Porque a veces, sí es cierto, como dices, vamos con alguien equivocado y así, entonces nada más abren la parte, pero ya no la trabajan y entonces nos dejan peor. Por eso cuando tú llegues con tu psicólogo, con tu psiquiatra, con el que vayas a ir a trabajar esto, con tu tanatólogo, que sería como la parte especialista, ¿verdad?, del duelo, la tanatología, que es la rama especializada en esta parte de las pérdidas, pues es eso, o sea, como saber que si es alguien certificado, saber que sí te lo va a trabajar y si no, pues pídele que te canalice con alguien que sí. Bueno, acá ya nos están diciendo, a ver, que se nos está yendo el ratito, qué rápido, amigos. Bueno, el duelo crónico, pues es igual, el que es por años, como su nombre lo dice, crónico, años, o sea, que está ahí sin resolver. El ausente, era el que decía hace ratito Flor, ¿no? En donde, pues si yo no estoy ahí, ¿cómo va a caer el 20? Este ahorita está muchísimo por todas estas personas que se desaparecen. O sea, los familiares dicen, no está muerto, yo espero que llegue. Entonces, esa es una parte de donde está esa parte de duelo ausente. O sea, está ahí, pero no me estoy dando esa ahora sí que conciencia. Y bueno, el último en cuestión de tipos de duelo, pues sería el retardado, que ese sale después, como a mí me pasó, yo cuando mis familiares, por ejemplo, mi papá, ¿verdad? Cuando mi papá falleció, fue tanto el impacto de su muerte, fue tanto toda la responsabilidad en cuestión familiar que a mí me dejó, que yo hice a un lado así. Rosy dijo, ahorita no tengo tiempo para llorar, ni ponerme a moquear, ni enojarme. Tengo más responsabilidades, entonces, ¡pum!, lo retrasé a lo mejor 1 año, ¿no? 2 años, porque fue cuando mi hermana muere, y ¡pum!, tómala, ¿verdad? Se me juntaron los dos. Entonces, esos serían los tipos de duelo. Pues no sé, ¿qué más nos falta? ¿Qué otra cosa? Las estrategias, ¿no? Yo creo, sí, algunas estrategias, que sí, como dices, la principal, pues, la de pedir ayuda. Y de verdad, si estás en terapia con alguien y ves que no te está funcionando, no te dé miedo cambiarte de terapeuta, porque a veces no hacemos el clic o no te está ayudando y sientes que no estás avanzando. Date cuenta y con la pena, sin la pena, como tú quieras, dile a tu terapeuta y pues cambia, busca a alguien. Esas eran unas estrategias que nos ha mencionado Rosy. Ahorita vamos a ver cuáles otras estrategias tienes que nos puedas compartir. Bueno, pues otras estrategias serían, como les digo, hay que generar redes de apoyo y no redes en Facebook, ¿verdad? Redes sociales, no. Esas redes de apoyo es desde mis vecinos, desde mi familia, desde mis amigos. Hay que darnos ese espacio para estar solos, pero también hay que permitirnos que esas personas lleguen hacia nosotros, porque esas redes de apoyo son las que de verdad nos ayudan, ¿verdad? Y ya, pues súmale el terapeuta, súmale tu doctor, y siempre agárrate
parte de alguien que digas, es que, por ejemplo, si para mí Flor es una amiga muy importante y ella me va a ayudar con esto, yo le puedo hablar a las 3 de la mañana, Flor, es que me está pasando, ahí va a estar, ¿verdad? Esas son las redes de apoyo. Otra de las cosas, pues sí, cuando yo veo que ya mi dolor es patológico, que ya no estoy siendo yo, después de la muerte de mi familiar, pues acudo a terapia, acudo con esta parte terapéutica. Otra de las cosas en cuestión de espacios, es importante que ya después de que yo me siento tranquilo con eso, de lo de la muerte de mi familiar, comience a mover espacios desde el cuarto donde dormía, la ropa, porque luego ahí dejamos el ropero lleno con toda su ropa, pero no, hay que cambiar espacios. Si a lo mejor ese sillón era donde mi papá se sentaba y no quiero que nadie se siente, pues a lo mejor lo tapizo, lo muevo de lugar para que ahora mi cerebro no esté generando que ese era el sillón de mi papá. Pinto la casa de otro color, no sé, cambio la vajilla, o sea, como ese tipo de cosas que van a hacer que ese espacio ya no sienta que ahí está todavía, ¿verdad? O sea, esas serían como otras de las cosas. Bueno, pues otras de las cosas también que nos ayudan es el arte, expresarnos con pintura, con esculturas, plastilina, escriban una carta con esas emociones. Y yo creo que una parte fundamental es ir a visitar la tumba, porque ahí nos está como cayendo el 20 de que ya no está la persona, y 2, confrontamos esa realidad. Y eso, a lo mejor ahí lloro, a lo mejor ya después ya no lloro, voy y les platico, les llevo flores, se la decoro, pero es también como sentir que aunque ya no están físicamente, hay un espacio donde yo puedo ir a platicarles. En cuestión de platicarles, hay una técnica que a mí me gusta trabajar tanto con niños como con adultos. Busquen un lugar en el medio ambiente, en la naturaleza, que los conecte con esa persona, con la esencia de esa persona. Ejemplo, si a mi papá le gustaban los truenos y los rayos y esas tormentas, cada vez que llueve así, yo lo relaciono, mira, mi papá está ahí, ¿no? Entre los rayos, y a lo mejor los recuerdos que me van a llegar es como cuando me decía, ay, flaca, y que no sé qué, jaja, le tienes miedo a los rayos, ¿verdad? Cosas así, pero entonces es como esa parte más positiva de tener esa esencia y recordarlos como de una manera más positiva. Otra es el reacomodo de las fotografías. Muchas veces cometemos el error de que ponemos la foto y luego lo ponemos como en un altar con veladoras. A ver, espérenme, eso hasta cierto punto no es tan negativo. Más bien sería como el reacomodo de mi foto con mi papá y la pongo ahí, pero ya como esa sensación más positiva, más con sanación, porque también tenemos como eso de que no quiero ver nada que me recuerde a él. Entonces ahí, ojo, estamos hablando de que no está resuelto el duelo, ¿verdad? Entonces todo esto, todas estas técnicas nos ayudan poco a poquito a ir como saliendo de. Y pues otra sería el retomar nuestras actividades diarias, poco a poco, ahora sí que con esta parte de disfrutar desde los chilaquiles que tanto me gustan, hasta irme de paseo, hasta salir con mis amigos. Eso sería. Pues la verdad que ha sido un tema súper interesante, siempre aprendemos cosas nuevas y pues la verdad nos da mucho gusto, Rosy, que nos hayas hablado de esas cosas que pasan y nosotros no nos damos cuenta, y que nos hayas dado técnicas sobre todo súper importantes, súper interesantes. Te agradecemos mucho pues, y pues que ya tienes preparación en tanatología y que nos hayas dado tantas estrategias que parece que no, porque a veces pues ahorita no me está pasando, pero cuando nos pase hay que intentar como recordar cada cosa que nos has dicho. Sí. Es que se me apagó mi micrófono. Y que también es importante, de verdad, amigos, si ustedes ahorita no se atrevieron a exponerse ahí en el en vivo, si quieren mandarnos en inbox, ya sea con Lorena, ya sea en mi Facebook, aparezco como Rosy Romo, o ella como Florencia Plazola, escríbanos con sus dudas y con esos comentarios o con esas emociones que de repente nos ahogan tras la pérdida de algún familiar, ¿verdad? Entonces, pues no me queda más que agradecer que nos estuvieron sintonizando, que nos estuvieron viendo.
pues muchas gracias por estar en este tema y como dice Flor, ¿verdad? Pues sí, yo soy psicóloga, trabajo en la parte terapéutica, aquí dando consultas psicológicas, pero también trabajo esa parte tanatológica y más que nada desde mi experiencia como persona, creo que logro empatizar más con los pacientes, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias.